Buenas tardes. Hola Laura. Bueno, bienvenidas y bienvenidos a todos y todas. Qué placer enorme ver caras conocidas. Bueno, muchísimas gracias a todas las personas que se sumaron a esta clase abierta. Espero que lo disfruten. Les cuento muy rapidito cómo va a ser la modalidad. Es un encuentro muy breve. Vamos a tener 45 minutos para hablar, podría decir muy generalmente, muy vagamente, sobre una introducción a la fotografía artística contemporánea a partir de las obras de Cindy Sherman y Duane Michaels. Todo lo que se pueda compartir en 45 minutos. Quienes puedan tener su cámara prendida, se los agradezco un montón, así yo puedo verlos, ver que hay seres humanos de este lado. Si tienen algunas preguntas, si quieren, al finalizar podemos hacer un breve intercambio. Muchas gracias por estar aquí hoy. Este es un encuentro gratuito que ofrezco desde Plataforma Rara, así que también les voy a pedir si en la mitad del encuentro ustedes ven que les está interesando, se sienten agradecidos, pueden hacer una captura de pantalla, compartirla en sus redes sociales, arroba la plataforma rara o nos pueden ayudar también compartiendo algunos de nuestros posteos que siempre intentan ser pedagógicos. Si hay algo que nos interesa es ampliar los conocimientos sobre fotografía artística contemporánea. Quiero ver si estamos grabando. Sí, todas y todos están viendo esta pantalla, ¿no? Una pantalla negra que dice fotografía y arte contemporáneo. Excelente, muchas gracias. Bueno, nuevamente bienvenidas y bienvenidos. Soy Marina Cisneros, soy artista visual, fotógrafa, gestora y productora cultural y coordino Plataforma Rara, que es este espacio de formación, de reflexión sobre fotografía artística contemporánea y sobre profesionalización de las artes visuales. Mi trabajo, tanto dentro del campo artístico, de la práctica artística, como en la docencia, parte de una idea de base, que es pensar a la fotografía no como una representación del mundo, sino como una producción de estos mundos y sobre todo como una reinterpretación. Entonces, en esta charla me interesa que podamos explorar eso mismo, cómo en este caso dos artistas, Cindy Sherman y Don Michaels, rompen con las formas tradicionales de mirar y de contar a través de la fotografía. Vamos a empezar ubicándonos en un mapa general, muy general, que es a qué llamamos hoy fotografía artística contemporánea y por qué vamos a hablar de miradas rupturistas. Eh, Primero que nada, acá es un alerta spoiler. Marina Cisneros, full capricorniana, igual que Cindy Sherman, y van a ver que hay algo que Cindy Sherman y yo compartimos, no es el éxito ni el dinero que me encantaría, sino que es caprichosamente los problemas que tenemos con los conceptos en general y sobre todo también en este caso los conceptos del arte. Cuando nosotros buscamos bibliografía sobre fotografía artística contemporánea, por cierto que es bastante escasa, nos encontramos con un concepto que nos viene a decir que la fotografía artística contemporánea es toda la fotografía concebida desde finales de los años 70, principios de los años 80 hasta el día de hoy. Me es imposible estar de acuerdo con este concepto, ¿no? ¿Cómo un concepto podría ser tan vago y tan lineal y decir que todo lo que se hace a partir de determinado año es tal o cual cosa? Eh, en lo que pueda en este tiempo voy a tratar de explayarme sobre esto. No podríamos, a ver, de alguna manera, como toda clasificación que necesita una metodología y un estudio, necesita una estructura bastante más lineal. La verdad es que la fotografía contemporánea no es todo lo que sucede a partir de los años 80 hasta el día de hoy,
sino que es un tipo de fotografía y de expresión que empieza, de hecho, a iniciarse entre los años 60, 70 y 80, pero que también cumple, no que también, sino que principalmente cumple con determinadas características. Entonces, vamos a tratar de comprender más allá de los tiempos lineales de qué se trata esta fotografía artística contemporánea. Y que es importante también decir que este concepto abarca una amplia gama de enfoques y de prácticas creativas que no están limitadas por reglas o por convenciones tradicionales, sino que la fotografía artística contemporánea, como el arte contemporáneo, tiende a ser más experimental, 100% conceptual y también reflexiva. Hablemos de 5 puntos que me interesan, que tienen que ver sobre todo con las corrientes y las tendencias de la fotografía artística contemporánea. En principio, hablar de la expresión sobre lo personal. Y con esto no quiero decir que antes la fotografía no expresaba lo personal, pero en la fotografía artística contemporánea el yo aparece desde otro lugar. Las y los artistas van a empezar a utilizar la fotografía como un medio para expresar su propia visión personal del mundo desde su subjetividad. Y esto puede implicar la exploración de temas personales, de narrativas sobre historias personales, la expresión de estas emociones que convocan a una persona en particular y de experiencias individuales. De hecho, va a aparecer el intimismo como una de las grandes corrientes de la fotografía artística contemporánea. Aparece también con mayor potencia la exploración de la realidad para diferenciar de la representación de la realidad. La fotografía artística contemporánea ya no quiere decirnos esto es así, sino que intenta experimentar de qué otras maneras podemos ver esto que tenemos enfrente. 100% subjetivo. El cuestionamiento de las normas y las convenciones. Muchas artistas van a cuestionar las normas y las convenciones establecidas en la fotografía y en el arte en general. Se van a desafiar sobre todo las expectativas de las y los espectadores, se van a romper con las reglas de composición tradicionales. Quienes venimos de la fotografía tradicional, hace 15 años cuando buscábamos composición fotográfica, todos teníamos que saber las 11 reglas de la composición fotográfica, ¿no? Y si uno rompía con esas reglas, esa fotografía no servía. Bueno, esto cambia en este ámbito de lo contemporáneo. Y sobre todo también se empiezan a desafiar las nociones convencionales de belleza y de significado. Si hay algo que caracteriza a lo contemporáneo dentro de las artes visuales es la intersección con otras formas de arte. La fotografía contemporánea se va a empezar a entrelazar con otras formas de arte, con la pintura, con la escultura, con el cine, con la performance. Bueno, vamos a ver a Duane Michaels con la escritura, con la pintura también, con el dibujo. Eh, y acá también las y los fotógrafos pueden adoptar enfoques multidisciplinarios para su propio trabajo, para su propia práctica, ya sea colaborando con artistas de distintas disciplinas o utilizando la fotografía como parte de una práctica mucho más amplia, una fotografía en expansión. Y también va a aparecer con fuerza, sobre todo después de los años 70, el compromiso con temas de lo contemporáneo, no solamente dentro de las artes visuales, sino sobre todo de lo social, de la existencia misma. Las artistas contemporáneas pueden empezar a abordar como tema de la práctica artística problemas contemporáneos importantes, lo político, temas de la identidad, el género, el medio ambiente y la tecnología.
Esto no significa que antes no sucedía, pero ahora se empieza a estudiar con fuerza y se empieza a utilizar también estos trabajos como tema de estudio. eh, la fotografía va a tomar una gran importancia en el plano de la utilización como una herramienta para explorar y reflexionar sobre estos temas. Y sobre todo también busca generar conciencia sobre cuestiones sociales y culturales que son relevantes. Sobre todo la gran diferencia entre esta década del 70-80 y todo lo que sucedía antes es que la fotografía empieza a ingresar con fuerza y con el mismo valor que otras disciplinas en las instituciones del arte, en museos, pero sobre todo en escuelas. Y otra vez, esto no significa que antes la fotografía no ingresaba al museo, pero hasta el momento no se le daba el mismo valor que se le daba sobre todo a la pintura o a la escultura. Digo, valor desde lo simbólico y desde lo económico, un tema que vamos a abordar en unos minutitos. Entonces, con este marco es que nosotros vamos a mirar a dos artistas que tomaron caminos muy distintos, pero que tienen algo muy fuerte en común, y es que los dos rompieron con aquello que se esperaba de la fotografía. Bueno, vamos a empezar hablando de Cindy Sherman, como les dije, capricorniana, problemática con los conceptos. Nacida en Estados Unidos, al igual que Duane Michaels, con el nombre de Cindy Morris Sherman, pero que todos lo vamos a conocer como Cindy Sherman. Ella es artista visual y directora de cine. Considerada madrina de la fotografía conceptual, es una de las artistas más influyentes del arte contemporáneo por su manera de utilizar la cámara, no para documentar la realidad, sino para cuestionar temas que le afectan a su propia existencia, cuestionar la identidad, el género y la representación de esto, sobre todo en el cine, que es su campo de estudio, y los medios de comunicación. Fíjense que yo, en principio, les digo que ella es artista visual y directora de cine. Bueno, empecemos con estos problemas conceptuales. Ella no quiere llamarse fotógrafa porque ella siente que ella está un poco más, o que utiliza la fotografía en una máxima expansión. A ella no le interesa la fotografía como materia, sino que ella dice, yo soy una artista que utiliza a la fotografía como una técnica o como una técnica o una herramienta para la expresión personal. Aunque en la mayoría de sus fotografías va a aparecer siempre ella como sujeto fotografiado, otra vez vuelven los problemas de conceptos, ella no los considera autorretrato. Autorretrato es este campo, en este caso de la fotografía, que es la expresión que busca la exploración del yo. Y Cindy Sherman dice, yo no utilizo el autorretrato o la fotografía o me fotografío a mí misma para explorar mi propia existencia, sino que en este caso Cindy Sherman está utilizando su propio cuerpo como vehículo, no como sujeto de exploración. A través de la caracterización, que es lo que estamos viendo, ella lo que desea es encarnar distintos personajes que en este caso van a mostrar los roles femeninos construidos por la cultura visual, en esta serie en particular, creada especialmente por el cine. Entonces, acá la aparición del cuerpo no aparece como la exploración del yo, como un autorretrato, empieza a aparecer como un acto performático. Ella utiliza su cuerpo, pone su cuerpo en acción para hacer una performance de manera individual para llegar a esto que vemos que es una fotografía performática. Su práctica
se centra en cómo ella eh, va a construir imágenes, no va a sacar fotos de lo que ya existe, va a construir una imagen justamente pensando o dando a reflexionar cómo estas imágenes construyen identidades y sobre todo identidades que tienen un peso cultural. En su obra, ella, la autora, quien fotografía y quien es fotografiada, aparece disfrazada de otras mujeres. Pone en escena todos los arquetipos femeninos creados, dice ella, generalmente por la mirada masculina. La víctima, la ama de casa, la heroína, la mujer deseada. Y esto lo hace con el fin de, a partir de la repetición de las imágenes, empezar a desarmar este sistema, dice ella, desde adentro. Esta primera serie que yo les muestro, también tengo que dejar clarísimo que no es posible mostrar todas las series de Cindy Sherman, eh, tanto en el curso de fotografía contemporánea que doy como el programa de formación que es anual, tratamos con mayor profundidad su obra, pero la verdad es que para entender toda su obra o ver toda su obra necesitamos 3, 4 clases. Pero en esta serie, Untitled Film Stills, esta serie que ya empieza a trabajar en 1977, marca un punto de inflexión dentro de la historia de la fotografía, porque en esta serie Cindy Sherman se presenta a sí mismo como distintos personajes inspirados en el cine de los años 50 y 60, y especialmente en el universo de Hitchcock, que es uno de sus autores preferidos, y el melodrama clásico. Pongámonos en contexto. Cindy Sherman estudió cine, es directora de cine, se encuentra con el mundo del cine y de repente se pregunta cuál es el lugar de las mujeres en esta industria y en este ámbito y cómo me voy a desarrollar yo dentro de este ámbito. Acá es donde ella encuentra cuál es el rol de las mujeres en el cine. Vuelvo a esto que dije antes, la víctima, la ama de casa, la mujer deseada, quien es mirada, pero nunca es la heroína. Nunca es nunca es el personaje que está en acción, nunca es quien observa a otro, nunca es quien salva a otro. Entonces, bueno, a partir de la repetición de las imágenes, ella trata este tema sobre los arquetipos de las mujeres dentro del cine. Acá hago un paréntesis para contarles algo. Cindy Sherman es reconocida como una fotógrafa y una artista visual, más no como una directora de cine. Si ustedes luego investigan un poco sobre su carrera dentro de lo cinematográfico, Cindy Sherman tiene una sola película. Es una película de terror en la que la protagonista de esta película es una asesina en serie. Súper interesante también, ¿no? Porque es lo que generalmente en la historia del cine no se veía. Hablemos de obras de los años 70, que sin embargo, si lo pensamos desde el día de hoy, aún siguen siendo muy contemporáneos, ¿no? Me río, pero es esta escena de me río para no llorar o me río y lloro al mismo tiempo. Sigue siendo una obra muy actual. Bueno, cada imagen que nosotros vemos parece un fotograma de una película que no existe. Ella logra este efecto a través de los mismos códigos cinematográficos, el vestuario, el maquillaje, la iluminación, el encuadre y sobre todo la gestualidad corporal. ¿Cómo lleva adelante todo esto? Y ella elige determinadas escenas de estas películas de terror que les encanta y lo que va a hacer es copiarlas. Copiar la vestimenta de la protagonista, copiar su maquillaje, copiar la escena y sobre todo copiar la gestualidad, ¿no? Que es lo que va a hablar sobre todo de el rol de la mujer dentro del cine. Cómo se van creando a partir del cine los arquetipos, los roles de género. Hay un detalle esencial, sobre todo en esta primera serie, y es que la mirada de las protagonistas casi siempre se dirige por fuera del cuadro, ¿no? Esto sugiere también una acción que las y los espectadores no podemos ver. Entonces también aparece esta fotografía que no quiere contarnos lo que sucede, quiere generarnos unas preguntas, ¿no? Nos convierte en estos espectadores y espectadoras activas. ¿Qué está sucediendo? ¿A quién está mirando? ¿Qué es eso que sucede por fuera del campo fotográfico que nos muestra? Ese fuera de campo abre una atmósfera de misterio
y también tensiona el rol pasivo de la mujer en el relato visual. La acción no sucede donde está ella, sucede por fuera de la escena en la que aparece la mujer. Cindy Sherman rompe con este sistema de fotografía tradicional. Cindy Sherman, como también lo hicieron otras artistas. Y no se define ella a ella misma como una fotógrafa documental, sino como una artista visual que utiliza a la fotografía para construir ficciones. Su trabajo se empieza a ubicar entre perdón, se ubica en la frontera entre el cine, la performance, la fotografía y empieza a redefinir el papel de la imagen, de lo fotográfico, como un espacio crítico. Ella decide que en lugar de documentar el mundo, lo que va a hacer es interpretarlo, pero también parodiarlo. A partir de esta parodia y sobre todo la repetición del gesto, tengamos en cuenta que estamos hablando de una serie de 1977, pero hasta el mismísimo día de hoy, Cindy Sherman sostiene su misma práctica, ¿no? En este caso estamos hablando del cine, pero después pasó por la historia del arte, por la sociedad, por los retratos de sociedad, por las redes sociales. En la actualidad está haciendo estos retratos con inteligencia artificial, con filtros, sostiene una misma simbología, un mismo signo dentro de su práctica. Y eso también le da valor a su obra y sostiene su lenguaje artístico. Bien, les decía que en lugar de documentar el mundo, lo interpreta, lo parodia, evidenciando los estereotipos y los mecanismos que sostienen la representación de lo femenino en la cultura visual. En otra de sus series, Centerfolds, aparece esta fotografía. Más allá de que ella trabaja por series que crean núcleos de sentido, cada una de sus fotografías no tiene título. En esta serie Centerfolds eh, es una serie que en principio es un encargo hecho por la revista Art Forum y está inspirada en el formato de los desplegables centrales de las revistas masculinas. Bueno, quienes viven en Argentina tienen más 35, quizás se acuerden que en los años 90 o quizás principios de los 2000 acá había una revista que llamaba Hombre. Literal, la revista se llamaba Hombre. Y en la revista lo que veíamos era contenido generalmente sobre autos, fútbol y mujeres con poca ropa vendiendo el auto y el fútbol. Y estas revistas generalmente en la parte del medio tenían una foto tipo póster de una mujer con muy poca ropa, que esa fotografía luego se podía quitar y pegar como póster en las paredes, ¿no? Después una era una niña en los años 90 entrando con tu padre, porque no una madre iba a entrar a un mecánico y veíamos esas paredes llenas de mujeres con poca ropa. Cosas de época, ¿no? De tiempo. Bueno, entonces lo que hace Cindy Sherman es parodiar ese formato, ¿no? De foto de dos páginas centrales, horizontales, un formato íntimo, sugestivo. En este caso, ella lo que desea es poner en evidencia la mirada masculina y los estereotipos del deseo. Generalmente también eran mujeres muy jóvenes o disfrazadas de adolescentes con su equipo de ropa para ir al colegio. Y en este caso lo que hace Cindy Sherman es cambiar esa figura de erotismo que estábamos acostumbrados a ver, y lo que hace es crear fotografías de mujeres que se muestran en situaciones ambiguas, raras, vulnerables. Y lo que hace ella es tratar de descolocar por completo al espectador. ¿Qué está sucediendo acá? ¿Qué hace esa mujer tirada en el suelo?
¿Qué es esto que tiene en la mano, ese papel? Es un clasificado y un número de teléfono. ¿Qué es lo que está sucediendo en esta imagen? Toda una imagen totalmente construida. Recordemos que todas las imágenes que estamos viendo, todos estos sujetos, son siempre Cindy Sherman. Entonces, esta fotografía, eh, la fotografía sin título número 96, muestra a esta joven tendida en el suelo, con una hoja de papel en la mano, otra vez una mirada hacia afuera del encuadre. Pareciera una escena cotidiana, pero que encierra cierta tensión emocional. ¿Qué hace ahí? ¿Espera a alguien? ¿Lee una carta? ¿Se protege de algo? Ahora, esta fotografía, ¿por qué muestro esta y le doy tanta atención más que a otras? Porque esta fotografía se vendió por casi 4 millones de dólares, ¿sí? En los años, no me acuerdo ahora, chicos, disculpen, no me acuerdo si fue en los años 90 o principios de los 2000. Se vende por casi 4 millones de dólares. Es una de las primeras fotografías que se vende tan cara. Es una de las primeras fotografías que toma eh, el valor que podría tomar una pintura para una colección privada, para un museo, pero que también es de una mujer. Y hoy es una fotografía que pertenece al MoMA. Hay un antes y un después de esta fotografía. No solamente en la vida de Cindy Sherman, quien pudiera vender en ese momento una fotografía por 4 millones de dólares, sino también en la historia del arte. Más allá del precio económico, lo interesante acá, y este es otro problemón dentro del arte en general, más allá de lo contemporáneo, es su valor simbólico. ¿Qué es el valor simbólico? ¿Por qué esta fotografía sale 4 millones? ¿Por qué mi fotografía no sale 4 millones? ¿Por qué tu fotografía no sale 4 millones? ¿Por qué el MoMA no sale a buscarnos a nosotros? Bueno, el valor simbólico tiene que ver con distintos puntos. Bien, que lo tenemos acá. Antes que nada, y antes de seguir con el valor simbólico, les quiero mostrar un video muy cortito, muy breve. Es apenas un fragmento de, creo que es el segundo capítulo de una serie que pueden encontrar en Netflix que se llama... em, ay, me olvidé el nombre, no te lo puedo creer. Buscando a Ana, construyendo a Ana, creando a Ana. Me acabo de olvidar el nombre. Eh, En términos muy breves, es una serie en la que hay una mujer que engaña a grandes hombres dueños de millones de dólares para crear una usina cultural. Ella es una amante de las artes visuales y en un momento se encuentra con esta situación que me pareció más que interesante, en la que se puede entender qué significa el valor simbólico y cómo se piensa el valor de una obra en el campo de las artes visuales. Cindy Sherman. De sus primeros fotogramas de su película sin título. Sí. Cindy es genial, pero más de medio millón por otro 8 por 10 de ella jugando a disfrazarse. Antes de esta serie, Sherman era una fotógrafa más que se escondía detrás de los lentes, observando, eligiendo temas basados en lo que a otros les podría gustar. Entonces un día entra en su propio cuadro, se considera digna. En lugar de verse obligada a desempeñar un papel en el mundo del arte dominado por los hombres, adopta un protagónico en su obra. Y cambia este horrible mundo. Y esto no es un disfraz. Esto es valentía. Esto es un momento de arte. Esto es un momento de arte, ¿no? De acá viene el valor simbólico, de la construcción de esa imagen y de los valores culturales que tiene para ese momento. Entonces, el valor simbólico de una obra va a radicar en su capacidad para construir ideas. Acá empezamos a hablar de la imagen y la fotografía como herramienta de pensamiento. Entonces, el valor simbólico está o se construye a partir de la capacidad que tiene esta imagen para comunicar ideas, emociones. Esperen,
dije algo que yo detesto, dije comunicar. Si hay algo que detesto, eso es para otra clase y otro curso, es el arte como herramienta de comunicación. Voy a ir a lo otro que me interesa, que es la exploración o la expresión. Entonces voy a hablar de su capacidad para explorar o expresar ideas, emociones o creencias a través de imágenes, de colores, de signos, de símbolos, de materiales, de formas que van a trascender su sentido literal. Entonces, el valor simbólico de una obra, que después se va a traducir en el valor monetario, va a depender tanto del contexto cultural como de las y los espectadores, ya que cada mirada va a interpretar los símbolos desde sus propios códigos. En el caso este de Cindy Sherman, ese valor simbólico se vincula con un contexto cultural y artístico. Estamos hablando de los años 70, 80, donde sus obras venían a cuestionar los estereotipos femeninos y los modos de representación del cine y los medios. Y acá tengo que hacer un paréntesis también. No era la única artista que estaba haciendo eso. Hubieron otros artistas que también lo hicieron antes. Hubieron disidencias que lo hicieron antes. Pero, lo vamos a ver al final, Cindy Sherman es una hermosa mujer blanca, rubia, de ojos celestes. Entonces también esto la hace ingresar a el MoMA y a la historia del arte. No digo que no lo merezca, porque al contrario es una artista que lo merece todo y es maravillosa, pero también quiero decir que hubieron otras personas que también estuvieron en este mismo contexto cultural y artístico. También podemos hablar de una innovación artística, que es uno de los puntos que le suma a el valor simbólico. Eh, Desde la transformación de la fotografía a una herramienta crítica, rompiendo con la idea de que la fotografía solo representa la realidad y el mundo tal cual es, y también con cierta relevancia en su mercado, ¿no? Su obra es icónica porque condensa debates sobre feminismo, identidad y poder en la imagen. Y también, bueno, la singularidad de la imagen. Cada pieza encarna una ficción que es única, lo que aumenta tanto su peso simbólico como su valor económico. No es lo mismo una imagen de la que se van a vender 300 copias que una imagen de la que se va a vender una copia. ¿Por qué? Porque sabemos que ella puede vender una o cinco copias como máximo de una sola obra, porque su obra es continua, ¿no? No es una mujer que tenga miedo a repetirse. De hecho, la repetición en su obra es lo que le da valor a su lenguaje artístico. Así siguió hasta el día de hoy con distintas series. En el 98 y hasta el 90, y en el medio pasaron otras series, ¿no? Aparecen los retratos de la historia, luego va a pasar por los retratos de la alta sociedad. Eh, Acá no solamente está el cuerpo como herramienta performática, sino que también van a aparecer estas huellas del apropiacionismo, ¿no? Que es la reinterpretación de escenas conocidas de la historia en general o la historia del arte, pero que conlleva cierta crítica actualizada. Acá hablamos esto de la recreación de retratos del Renacimiento y la alta sociedad, otra vez, ¿no? Para que a partir de la repetición de las imágenes se pueda comprender cuáles son los roles de género. Acá ella está usando prótesis, maquillaje, escenarios artificiales para evidenciar que, sobre todo, toda imagen es una construcción. Cindy Sherman, que es todas estas personas que estamos viendo, no viene a hablar sobre sí misma. Por eso mismo ella dice, esto no es un autorretrato, no quiero hablar de mí, no quiero explorarme a mí. Lo que quiero hacer a partir de estas imágenes es compartir una conversación sobre cómo nos miramos las mujeres y cómo se nos mira a las mujeres y cómo se construye la mirada sobre la mujer en la sociedad. No solo una mirada que se construye desde lo masculino, también desde lo femenino, también desde las disidencias. Bueno, y aquí una Cindy Sherman sin ningún tipo de caracterización.
Ahora, ¿qué pasa con Duane Michaels? Y luego vamos a ver en qué lugar se reúnen ellos. Hablemos de un Duane Michaels. Si no me equivoco, escorpiano. A ver si alguien me ayuda. ¿Cumplió años ayer o antes de ayer? Chicos, del año 32, esta semana cumplió 94 años. Acuario, Acuario, gracias. Eh, 94 años, síganlo en Instagram, pueden ver los videos que él sube constantemente. En la actualidad también está haciendo mucho video en los que cuenta los procesos de su obra. La verdad es que nada, escucharlo, escuchar su sensibilidad es una maravilla. Bueno, estamos hablando de este artista que nace en el año 32. Él estudió diseño gráfico, de profesión es diseño gráfico, pero es autodidacta en fotografía. Y él, después vamos a ver un video en el que nos va a decir, nunca fui un buen diseñador gráfico, pero sí siento que soy un mejor fotógrafo. Sin embargo, eh, también quiero decirles esto, yo de Duane Michaels, esto me pasa también en el programa de formación anual, en el curso de fotografía contemporánea. Toda la selección que hago de Duane Michaels tiene que ver con su etapa en blanco y negro, en escala de grises, pero la verdad es que él tiene mucha fotografía a color, mucha fotografía hecha collage, mucha fotografía intervenida con pintura, con dibujo. Creo que la posibilidad de intervenir las imágenes, de faltarle el respeto a la fotografía como papel y elemento único, su capacidad de expandirse dentro de la fotografía tiene que ver con que viene desde otra disciplina. Que lo mismo le ha pasado esto, ¿no? Bueno, Cindy Sherman venía del cine, ha sucedido mucho también con los artistas y fotógrafos que venían de la arquitectura. Bueno, él en los años 70 expone en el MoMA y se convierte en ese momento en un gran referente del arte conceptual. Fíjense que acá estamos hablando de una obra del año 73. Vamos a ver otras que son obras del año 68. Pero bueno, a él dentro de las instituciones y los valores más amplios del arte se lo empieza a ver bastante más tarde. Su aporte dentro del campo de la fotografía artística contemporánea se trata con convertir la fotografía sobre todo en un relato filosófico. Yo no sé si esto se los puedo demostrar en los 10, 15 minutos que nos quedan. Hay que estudiarlo en profundidad y un poco también el sentido de este encuentro es que se queden con las ganas de estudiar un poco más. Eh, Él tiene dos elementos que son claves dentro de la práctica artística y que se van a sostener hasta el día de hoy. Por un lado, él va a utilizar la fotosecuencia y por otro lado, la incorporación de texto manuscrito sobre la imagen. Esto me interesa mucho porque no solo doy clases de fotografía, también asesoro artistas y tengo mi clínica de arte en la que se trabaja la fotografía y siempre está este problema de quien trabaja la fotografía y el texto que me dice, Marina, ¿qué hago con el texto? ¿Dónde va el texto? Bueno, cada quien va a elegir su propio formato. Duane Michaels elige que el texto vaya dentro de la imagen, como cualquier otro elemento compositivo. Les muestro esta primera imagen, Things Are Queer, que es una de las series con las que él se hace muy conocido. Son 9 imágenes que construyen una narrativa circular. Lo que parece real se vuelve ficción y lo cotidiano, dice él, se va a transformar en algo absurdo. Acá estamos hablando de una secuencia fotográfica. Empieza por esta primera imagen de la esquina superior izquierda, compuesta por 9 imágenes que van a construir este relato circular, un relato sin fin, donde cada fotografía va a reinterpretar a la anterior. Cada imagen que sigue va a cambiar el sentido de la imagen que vimos anteriormente. La serie comienza con esta fotografía que parece una foto común de una escena cotidiana, un baño simple, pero que progresivamente revela su condición de
construcción, de maqueta, una maqueta. Y empezamos a ver de repente una fotografía dentro de otra fotografía, un juego de escalas hasta volver al punto inicial. Bueno, Don Michaels generalmente en muchos videos que pueden encontrar en YouTube va a hablar de esto que él dice, a mí no me interesa la representación de la realidad. Y justamente estoy casi en contra de eso, ¿no? Lo que él dice es, yo quiero que la fotografía me lleve a otros lugares. Él dice, yo quiero saber cómo hago para fotografiar lo que no existe, lo que no veo, lo que aún no conozco. En esta obra, Duane Michaels quiere cuestionar la realidad, pero también quiere cuestionar la percepción, quiere que dudemos de lo que vemos y quiere proponer también a la fotografía, al uso de la fotografía como un medio que puede ser capaz de construir otros mundos, mundos alternativos, más allá de registrar lo real. El título queer alude también a la extrañeza, a lo extraño, a lo que está por fuera de la norma, subrayando sobre todo un carácter ambiguo y lúdico del conjunto. Esto también me encanta de Duane Michaels, que aparece la práctica artística como una práctica lúdica. Explorar, jugar, ¿no? Y el acto de jugar nos lleva a ese lugar de no saber muy bien a qué lugar vamos a llegar, pero claramente este lugar al que vamos a llegar es un lugar que nos va a sorprender. No está de más decir que Don Michaels no solo era un artista que en su momento no era tomado en serio como artista porque era fotógrafo y un fotógrafo que no era tomado en serio como fotógrafo porque era artista, pero además era un varón gay en los años 60-70. No había un mundo para Don Michaels. Entonces creo que esto se vincula 100% con su práctica, cuando te dice, che, yo quiero construir esto que no está dado para mí. Esto que él quiso construir, y por esto también lo llamo como un autor rupturista, es lo que nos afina el paso a los otros que venimos detrás. Don Michaels va a utilizar el texto no para explicar la obra, no para explicar la imagen, lo va a usar para abrir caminos. Él a veces va a escribir frases poéticas, a veces va a escribir frases filosóficas, a veces pequeñas confesiones sobre el amor. Entre sus fotografías hay, pero una cantidad inmensa de fotografías de amantes bellísimos, desnudos. Esto también era otra cosa, no era lo mismo. Estábamos hablando de un momento en el que generalmente si encontrábamos desnudos eran fotografías de varones hacia mujeres. Mucho menos íbamos a encontrar fotografías de hombres que fotografiaran a sus amantes. Bueno, les decía pequeñas confesiones sobre el amor, pero también muchísimo sobre el tiempo y la muerte. La muerte va a ser un tema constante en la obra de Duane Michaels. Si Cindy Sherman utilizaba su cuerpo para cuestionar a los estereotipos, Duane Michaels va a utilizar la palabra para desmontar una ilusión de verdad o de realidad. Una carta de mi padre es una de mis quizás obras preferidas y les quiero leer lo que dice la carta. También otra cosa que es importante, cuando él expone esta imagen, expone lo que vemos. O sea, lo que está enmarcado es la imagen y es el texto escrito. El texto no está por fuera del marco. Y dice, en la medida que puedo recordar, mi padre siempre decía que algún día me escribiría una carta muy especial. Pero él nunca me dijo sobre qué sería esa carta. Yo solía tratar de adivinar lo que la carta contendría, qué íntimo secreto compartiríamos nosotros dos, qué misterio de la familia podría ser ahora revelado. Yo sabía lo que esperaba leer en la carta. Quería que me dijera dónde había escondido sus afectos. Pero entonces, él murió y la carta nunca llegó y nunca encontré el lugar donde él había escondido su amor.
aparece full la sensibilidad en los relatos y en las imágenes de Duane Michaels. Va a trabajar con la muerte de su padre, con la muerte de sus abuelos. Eh, creo que va a aparecer la serie secuencia como herramienta en su obra. Don Michael también fue muy crítico, tiene otras fotografías en las que critica a muchos autores de su época. Y Don Michael siempre defendió que la fotografía no tenía que limitarse al instante decisivo. De hecho, Don Michael detestaba a Cartier-Bresson. ¿No? Había ahí una gran pelea, como también Cartier-Bresson detestaba a artistas que se dedicaban a hacer otro tipo de fotografía. Eh, él utiliza su serie de secuencias para escaparse de esa convención, del instante decisivo. Y en una entrevista que él dio para una revista que se llamaba Bomb, él explicó que empezó a trabajar con secuencias, con fotosecuencias, porque él quería tratar temas que no encontraba en la calle, como fotografía de calle. Por eso también él dice, más que sacar fotografías afuera, yo estoy todo el día con mi cámara encerrado dentro de mi casa, viendo qué puedo construir dentro del hogar. Él lo que quería era escenificar situaciones más filosóficas o existenciales de la vida misma. Y hay una serie, creo que es la que sigue. Sí. Esta serie, El espíritu abandona el cuerpo, es de 1968. Acá él se siente atraído por, acá y en otras series, ¿no? Por mostrar lo que no se ve, lo que él piensa que sucede cuando llega la muerte. Y de hecho, esta es una serie que él realiza después del fallecimiento de un gran amigo. Y él dice, yo aquí lo que intentaba con esta fotosecuencia era fotografiar lo efímero. Mi idea de realidad no es simplemente la de los hechos visibles. Él es muy espiritual o muy filosófico. Para él, la libertad estaba en la suma de las imágenes. Y él dice, hacer fotosecuencias para mí fue totalmente liberador. Me liberó justamente de esa tendencia del instante decisivo. Entonces, Don Michaels concibe este elemento que es la serie secuencia como una herramienta narrativa. En vez de encontrar fotos en el mundo, va a inventar sus pequeñas historias que le permiten explorar emociones, sueños y preguntas filosóficas, pero que también le permite como mostrar lo que sucede el antes y el después de la misma fotografía. Y él dice también que cada secuencia funciona como un poema corto o como un haiku, y que invita al espectador a construir este relato en su mente, pero también a dar distintas interpretaciones y sobre todo, dice él, hacerse preguntas. Y él dice que únicamente de ese modo es que logra expresar lo que una sola fotografía no puede. Y acá les quiero mostrar un video que es muy cortito pero de una sensibilidad absoluta. Is known in my family. And then he touches her on the shoulder, and then she blows up into the universe. These are her particles going back into the universe. Se los voy a dejar en el chat porque no sé si se alcanza a ver lo que dice. Oh, there's my grandmother. She had Alzheimer's. Here comes my father, Mr. Death, as he is known in my family. And then he touches her on the shoulder, and then she blows up into the universe. These are her particles going back into the universe. Bueno, partículas de seres humanos que vuelven al universo, lo vamos a ver más de una vez en sus fotografías. Bueno, en esta ruptura y posicionamiento, Don Michaels
rompe con la noción de fotografía como registro de lo real, la convierte en un lenguaje artístico autónomo. Como Cindy Sherman, sus obras no buscan documentar, sino en este caso pensar la existencia humana, las emociones, los sueños y incorporando estas fotosecuencias e ideas filosóficas, también transforma la imagen en un relato y en una reflexión. Va a introducir textos poéticos, filosóficos, escritos a mano sobre las imágenes, que no era tan usual en esos tiempos. Y esto no, que es importante, que el texto no explica la foto, sino que dialoga con ella. Es un elemento más, es otro elemento artístico. Abre sentido, propone una lectura emocional y otras veces intelectual. Eh, esta fusión de la palabra y de la imagen va a marcar una ruptura con la tradición documental y la va a posicionar dentro del campo de lo conceptual. Explora la relatividad de la realidad y la percepción. Bueno, con obras como la que vimos que es Things Are Queer, Duane Michals desarrolla estas secuencias fotográficas donde cada imagen transforma a la anterior. Donde esta relatividad de la realidad y de la percepción va a hacer que los espectadores podamos dudar de aquello que estamos viendo, y también este juego de escalas, de bucles visuales, propone una fotografía como una construcción simbólica, no como una verdad objetiva. Y nada, es un gesto rupturista que eh, rompe la noción de ese momento moderna del instante decisivo. Bueno, ya en 3 minutitos terminamos. La ternura de Duane Michals, no da más. La sensibilidad de Duane Michals. También pongámonos en contexto, en un momento en el que la fotografía era fotografía de fotoperiodismo, de guerra, donde es, bueno, tenemos que contar lo que realmente sucede en el mundo. Les quiero mostrar muy rapidito un video, que para mí es un video, se los dejo en el chat también. Es un video que tienen que ver muchas veces para entender los distintos temas que aborda en un video de 3 minutos, pero también para poder ver un poco lo que pasa en el fondo, con sus imágenes, con sus formatos. I was not a typical photographer. My first exhibit, Gary Winogrand walked out and said, "What is this? This isn't photography, you know." Well, for you it wasn't. I define myself, and I have lived within my definition. I love intimacy. My photographs are small, they're intimate. I like whispering secrets in people's ears, not shouting. You know, I like the subtlety of sex, you know, the nuance of skin, not, you know, everything has to be, and the discovery is always made. So I've always lived within my ambitions. Photography is very restrictive because it's so embedded in reality, and reality is so prescribed that we accept certain things from it. I saw that if you could do something realistic like a photograph, and you could do something contradictory in a photograph, because people believe photographs. They don't believe paintings. But in reality, people believe photographs, then it gives you the ability to contradict and play with their perceptions, because photography has the weight of reality. I contradict reality, where most photographers tell you what you already know. I did the moment before and the moment after. Still photographers didn't do that because the decisive moment was the definition of photography. I invented my own definition. The key word for me is expression. It's not photography, it's, you know, it's how do you express yourself any way possible. So essentially I'm a photographer, but I love to read, and I get nourishment not from other photographers, but I get it from authors. I was a good graphic designer, but I'm a great photographer. I was never a great graphic designer.
When I write, it's to tell you what you don't see in the photograph. I talk about the other things that you can't see. Photographers limit themselves to only photographing what they can see. And if they can't see it, then they don't photograph it. For me, the problem was, how do I photograph what I can't see? Their idea of reality is observable facts that exist, but they would never photograph a dream. You can't see a dream, so they don't photograph it. My problem is, how do I photograph a dream? Me encanta su gesto al final porque siento que es como ese, ¿no? El gesto de la pregunta y desde ese gesto empieza a aparecer su propia fotografía. Bueno, dice muchas cosas que me interesan. De hecho, mucho de lo que nombra tiene que ver con algo que estudiamos en el programa anual, que es la filosofía de la imagen, que está hablando de cómo utiliza las imágenes. Y esto, ¿es posible fotografiar lo que no se ve? Eh, Con lo único que me voy a quedar para no extenderme mucho más es esto que dice que es inventé mi propio concepto. Eh, Hay algo que me encanta y que lo celebro muchísimo y es que Don Michaels no le pidió permiso a nadie para existir. ¿No? Ni en la vida, ni en la sociedad, ni en la historia del arte. Él inventó su propio camino. Creo que esto es indispensable, sobre todo quienes están pensando en sus propios procesos y proyectos, que pareciera que siempre tenemos que ver cómo lo adoptamos a la estructura de los circuitos artísticos y generalmente ahí es donde nos perdemos y donde se genera un vacío tan grande y espantoso, ¿no? Entonces, creo que claramente hay algo que funciona y es ser fiel con uno mismo y donde no hay lugar, donde no hay cabida para uno, salir a construir lo propio. Y no hablo de lo propio como lo individual, ¿no? Ninguno de nosotros somos únicos. Salir a buscar lo propio y construirlo con otros que también estamos buscando algo diferente. Bueno, eh, ¿qué pasa entre Sherman y Duane Michaels? Son dos formas de romper con lo establecido. Los dos trabajan desde la idea, pero ella trabaja más desde la imagen y él desde la exploración de las ideas a partir de la fotografía. Ella construye personajes, él construye mundos, pero la verdad es que los dos rompen con lo mismo, con la idea de que la fotografía es una ventana transparente de la realidad. Ambos desean convertir la experiencia, perdón, convertir la imagen en una experiencia más que en una representación. Y quizás acá está lo rupturista, ¿no? En una fotografía que deja de mostrar lo que vemos y empieza a revelar lo que sentimos, que imaginamos o lo que queremos construir, lo que nos pasa a nosotros mismos con la existencia, con el mundo. En general, cuando uno ve estas obras por primera vez, pasa algo en común, sobre todo quienes no vienen del campo del arte contemporáneo, de las artes visuales, y es que muchas veces no sabemos cómo mirarlas o qué esperar de ellas, ¿no? O pasa esto de decir, che, estoy viendo una foto de Cindy Sherman, no me pasa nada. Y tiene que ver con que ahí nos faltan estas herramientas para mirar la fotografía como un lenguaje, como una herramienta de expresión dentro del campo de las artes visuales. Durante mucho tiempo aprendimos que evaluar una fotografía es ver si está bien expuesta o no, ver si está bien enfocada, si la luz es linda, si el momento es espontáneo. Generalmente nuestra respuesta ante la fotografía es si es linda o es fea, ¿no? Si está buena o está mala. Pero el arte contemporáneo trabaja en otro nivel. El arte contemporáneo trabaja con ideas, tiene 100% una base conceptual. Lo siento mucho al que le pise. El arte contemporáneo trabaja desde el concepto. Ahí es donde aparece, ¿no? Esta gran dificultad para muchísimas personas y entiendo que no es falta de sensibilidad, es falta de herramientas y de conocimiento. Por eso también por eso existe Plataforma Rara, por eso existen nuestros cursos, por eso existe el programa Formación Integral, que no son cursos técnicos, no nos interesa tanto la técnica de la imagen, y con esto no quiero decir que no sean importantes, ¿eh? Pero es un espacio que creamos para aprender justamente esto, a entender cómo piensan los artistas a partir
de las imágenes, cómo pensamos nosotros a partir de nuestras imágenes, qué dicen nuestras imágenes de nosotros mismos y nuestra propia existencia, cómo construir un cuerpo de obra, cómo pasar de sacar fotos a desarrollar un proyecto artístico propio. En este programa anual, como en otros cursos, trabajamos tanto la historia y la teoría, que nos parece interesante, pero también la escritura, el análisis colectivo, la profesionalización para que cada participante pueda desarrollar un proyecto listo para circular en convocatorias, en exposiciones, en publicaciones, sobre todo para dar sentido a lo que hacemos. Y también, esto que me parece que es muy importante, la pregunta que guía todo programa educativo en plataforma rara es cómo construimos imágenes que tengan algo para decir. Quiero bueno, dejar una pregunta para seguir reflexionando, que es cuándo una imagen deja de ser documento y se convierte en experiencia. Roland Barthes dice que el arte debería tratarse de un misterio y no de ser literal, y que es mejor insinuar que mostrar. Eh, Esto creo que es algo que trabaja tanto Cindy Sherman como Duane Michaels. Ambos desde distintos lugares nos terminan demostrando que la fotografía puede mentir para decir la verdad, ¿no? Esto me parece como súper interesante, que la imagen puede ser una máscara, puede ser una pregunta, pero que nunca va a ser algo cerrado, algo que nos limite. La fotografía contemporánea no va a buscar quizás respuestas cerradas. Creo que la fotografía y el arte contemporáneo, sobre todo, va a buscar grietas. Y en esas grietas es donde aparece también lo poético, lo humano y lo político. Y con grietas no me refiero a encontrar este lugar de pelea, sino de discusión inteligente donde se despliegan distintos puntos de vistas sobre un tema en común. Como lo manifiesta Foncuberta, 100%. De hecho, en este video que vimos de Duane Michaels, me sorprende cómo dice tantas cosas que luego va a decir John Foncuberta en su libro La furia de las imágenes y que son temas que luego vamos a tratar en filosofía de la imagen con la fotografía expandida o en expansión y con la posfotografía. Por eso también es muy difícil decir lo contemporáneo es lo que sucede en un momento, porque en realidad es una construcción en el tiempo y que sucede hasta el día de hoy. Bueno, esto es todo. Muchas gracias por acompañar este recorrido. No sé si sé que me extendí un montón. Si alguien quiere hacer una preguntita o dejar un comentario antes de que cerremos, pero les quiero por sobre todo agradecer muchísimo esta escucha y esta escucha con tanto respeto. Bueno, muchas gracias a todas y todos. Nos vemos en redes sociales. Muchas gracias. Adiós. Adiós. Muchas gracias. Chao, chao.